Personajes de la ciudad de Badajoz. En esta ocasión hablamos con uno de los muchos que hay en la misma, que la conocen a la perfección, 45 años disfrutando con su trabajo, 2 millones de kilómetros, 10 años trabajando la noche, de profesión taxista. Antonio Domínguez Gudiño, enamorado de su profesión. Él nos cuenta sus vivencias y dificultades por las que ha pasado, empresario, pero tuvo que volver al taxi. Su afición, el fútbol, al que comenzó con 22 años. Ha jugado en los mejores equipos de regional en esta provincia. Ahora jubilado, disfrutando de su familia y de la ciudad. Las estrellas y la luna alumbran el encinar. Extremadura de casta y bravura. Personajes de la ciudad de Badajoz, pues estamos con uno de ellos. Él es un personaje de la ciudad de Badajoz, ha vivido intensamente su trabajo y ahora en estos momentos pues disfruta de su ciudad y de su jubilación. Antonio Domínguez Gudiño, Alias Pupi para los amigos. Pupi para los amigos. Efectivamente, es un personaje que merece la pena conocer, que su vida durante 45 años dedicado al taxi, cómo ha sido esa vida, los horarios que ha tenido, 12, 24 horas, trabajar de día, trabajar de noche, las incidencias, anécdotas, todo eso vamos a hablar con Antonio. Tu vida como taxista, empezando como empezaste con 23 años, y ¿lo dejaste a qué edad? Lo dejé a los 68 años. A los 68 años. Y en ese intervalo de tiempo, pues, como la propia vida, pues todo ha cambiado, ¿no? O sea que antes, pues, el taxi era más o menos, era un trabajo. Yo empecé trabajando de noche, me tiré 10 años trabajando de noche, y claro, la noche entonces era totalmente diferente. Era más bohemia, tenía más encanto, se podía circular sin muchos problemas, lo que hoy quizás pues es totalmente diferente, ¿no? Porque la vida ha evolucionado en otro aspecto, del cual pues yo creo que no ha sido para mejor, sino ha sido para lo contrario. Casi 2 millones de kilómetros en una serie de coches que ha tenido él, trabajando 24 horas. ¿Cómo, hasta qué momento puede hacer una persona 2 millones de kilómetros? A ver, Antonio, explica un poco esto. Bueno, pues eso se hace a través de la tiempo. cantidad de años, ¿no? O sea que está uno ahí implicado en el trabajo, ¿no? O sea que no tiene la menor importancia, porque hay compañeros que han hecho muchísimos más kilómetros, porque se dedicaban a la actividad esta con otra presencia diferente a la mía, ¿no? Y claro, pero en fin, es una forma de ir invirtiendo el tiempo en el trabajo. Pero Y aparte de eso, pues yo en el trabajo lo he pagado muy caro. El trabajo mío yo lo he pagado muy caro, porque no he disfrutado de mis hijos, porque es que antes se trabajaba los 7 días a la semana, sin descansar ningún día. Entonces yo mis hijos los veía, pues a lo mejor, pues cuando llegaba por la mediodía a comer, porque había noches que cuando llegaba ya estaban acostados y no los podía ver. Así que he pagado un precio muy caro con mi profesión. Es una profesión muy bonita si sabes entenderla y sabes comportarte en ella, porque no todo el mundo puede ser taxista, no es que no pueda ser taxista, sino que hay mucha gente que por el mero hecho de tener un carnet de conducir se cree que ya con eso es suficiente para ser taxista. Ser taxista conlleva una serie de cualidades que este hombre que estamos entrevistando, Pupi, lo llevó a rajatabla. Ser honrado, ser un guía de la ciudad, como ha sido durante tantos años este hombre, Antonio.
conocerse la ciudad como se la conocía, de palma en palma, tanto de día como de noche. Es difícil encontrar a taxistas, a personas que tengan esa sabiduría, porque eso es una sabiduría y un arte, ¿o no, Antonio? Bueno, pues sí, sabemos que dentro de los trabajos pues hay gente más amable, hay gente más simpática, hay gente que sabe mejor su trabajo, y más cuando se atiende a un público, porque un público es soberano y es el que nos da de comer. Entonces tenemos que ser lo más amable posible y atenderlo en los momentos que lo necesite, porque de alguna manera somos el estandarte para la confianza del público que estamos tratando, ¿no? Lo más largo que tú has salido de Badajoz en un servicio, ¿dónde ha sido, Antonio? Lo más largo, pues yo no era muy adicto a salir a la carretera. Yo era más bien un taxista de ciudad. No me gustaba salir lejos, tal. Pues yo viajé, pues, como casi todo el mundo, pues a Madrid, a Granada, a Sevilla, a Córdoba, a Valencia, en fin, a ciertos puntos de la península, pero no era yo muy partidario de viajar en la carretera. Lo que se te han ocurrido anécdotas, pues infinidades de ellas, que puedes relatar ahora mismo aquí en esta pequeña entrevista, algunas de las más importantes que te hayan ocurrido, que siempre es importante para las personas que están viendo esta entrevista. Hay muchas, y sobre todo por la noche, que precisamente te encuentras mucha gente variopinta, desde que montas a uno y lo llevas a un pueblo y se te escapa para no pagarte, y tienes que perder una cantidad de tiempo en tener que ir al cuartel de la Guardia Civil y dar características del personaje para ver si se puede identificar y poder cobrar el servicio, hasta y que te llegue uno y se monte detrás y te coja y te eche una vomitada en la cabeza, ¿no entiendes? Y a las 5 de la mañana en un pueblo de estos de la provincia te tengan que sacar un cubo de agua más bien helada y te tienes que lavar la cabeza con agua que se te despejan hasta los malos pensamientos, ¿no? Lo más importante que te ha dado el taxi, ¿qué puede ser, Antonio, bajo tu punto de vista? Bueno, pues lo más importante ha sido la libertad que tenías para trabajar, ¿no? Que no te manda nadie y tú pues hacías el trabajo a tu manera y de la forma que tú creías más conveniente. Luego, por lo demás, como había dicho antes, pues a mí ha sido un precio muy alto que he pagado, porque no he disfrutado de mis hijos cuando eran chicos, no he podido disfrutar de ellos por estas circunstancias, porque antes se trabajaba. Ahora ya no, ahora ya se descansa un par de días a la semana y entonces pues tienes un poquito más de tiempo para podérselo dedicar a la familia. Pero antes era un poco sacrificado, ¿no? Yo creo que en este caso las más sacrificadas han sido las mujeres de cada uno, ¿no? Que se han tenido que adaptar a las circunstancias del trabajo. Una licencia antes y una licencia ahora, pues hay una diferencia terrible, porque hoy en día se pagan millones. Cuando había plaza, pues las daba el ayuntamiento, gratuitamente. La vida del taxi me parece que ahora, no sé si se habrá rectificado, era de un taxi por cada 1000 personas. Entonces, aquí en la ciudad, pues estaban muy parejos la cantidad de taxis con la población que tenemos, subrayando de que hay grandes ciudades o ciudades que tienen mucha población flotante y entonces pues a lo mejor necesita un número mayor de taxis, pero aquí prácticamente esto queda reducido un poco a casi a la nada. Bueno, una vez que han transcurrido tu vida, prácticamente 45 años al servicio del taxi, te propones jubilarte. ¿Empezaste con qué edad? Con 23. ¿Y te jubilaste? A los 68. 68 años. Cuando tú decides jubilarte, ¿qué pasó por tu cabeza, Antonio? Pues nada, simplemente de que ojalá me hubiera jubilado antes,
porque los años que pasan ya no los puedes comprar, ni puedes hacer uso de ellos. Y cada año vamos valiendo menos. La capacidad de decir, oye, voy a aguantar porque creo que me encuentro bien. Pero ese tiempo lo puedes invertir en otras cosas que has dejado de hacer durante todos esos años. Pero tú has sido una persona que has estado enamorado de tu profesión, taxista, ¿no? Pues sí, porque fíjate, yo me entré con mi padre a trabajar, él trabajaba de día, yo trabajaba de noche, y entonces en aquella época la noche era muy bohemia y tenía su encanto. Y claro, pues con esa edad, pues estaba en la noche, estaba de maravilla. Tú conocías hasta los bolsos que circulaban por las noches en la ciudad, dónde iba, en qué dirección una y otra, conocías, ¿no?, todos los movimientos de todos los sujetos de la ciudad en Badajoz, ¿no? Pues sí, porque fíjate, entonces en aquella época la gente que se movía eran casi siempre los mismos, ¿no? Eran personajes típicos de la ciudad, y eso, pues si no te lo encontrabas en un lado, te lo encontrabas en otro. ¿Qué ilusión tenía un taxista cuando se despertaba y decía, oye, que son las 6 de la mañana, a las 7 o las 8? ¿Qué ilusión tenías de tu trabajo ese día? No, yo te lo veo en la ilusión. Mira, yo estaba, por ejemplo, en el campo, y resulta que un sábado, era sábado, y estaba con la peña que tenía allí, y decía, bueno, pues nada, señores, me voy, que me tengo que ir a trabajar. Joder, ahora te tienes que ir a trabajar. Digo, sí. Digo, además me voy contento, porque al trabajo hay que ir contento. Por supuesto. Al trabajo hay que ir contento y con alegría. Y si estás por cualquier circunstancia no estás en condiciones, lo que tienes que hacer es ser lo más agradable posible, y tus problemas quedarte con ellos tú, y no tratárselos de implicar a nadie dentro de tu trabajo. Cosas que te han pasado y cosas que tú en tu vida diaria te hubieran gustado. He tratado de dejar el taxi en muchas ocasiones, pero Dios quizás no ha querido que fuera así, y entonces tuve que terminar jubilándome en el taxi, porque intenté trabajar como agente de seguro, intenté trabajar como comercial, he estado en la hostelería, he tenido montado una zapatería, y en fin, al final he tenido que terminar en el taxi, que con mucha satisfacción, por supuesto. Construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón. Dentro de ese trabajo mío, pues yo me gustaba mucho el fútbol, y hacía muchos sacrificios para jugar fútbol, porque yo trabajaba toda la noche, y a las 9 de la mañana estaba vestido de corto en el campo de la metalúrgica, que cuando llegábamos allí en pleno invierno estaba el campo, que era un campo de hielo, y allí nos teníamos que vestir malamente, porque las equipaciones en aquella época no eran todo lo buenas que son hoy, y a pasar frío y a correr, y tenías que correr porque no te quedaba otra cosa para poderte calentar. Cuando dejé de jugar, pues luego me incorporé a los veteranos pacenses, luego estuve jugando al fubito, al fútbol sala, cuando se inició la liga, el fútbol sala aquí en Badajoz. Ha sido un gran deportista. Porque yo empecé a jugar fútbol con 22 años. O sea, aunque lo había practicado de pequeño, inclusive me inicié en el Independiente en juveniles. Lo que pasa es que luego me fui al ejército y ya perdí esa actividad aquí. Y cuando llegué aquí ya, con 22 años, empecé a jugar fútbol. Me pasó un poco como a Venancio. Venancio, el del Atlético Bilbao, empezó a jugar fútbol a los 24 años. Yo no he llegado a la altura de ese personaje,
porque, en fin, me gustaba mucho la fiesta y la vida, y entonces jugaba al fútbol al 50%. ¿En cuántos equipos has jugado tú aquí en Extremadura? Yo empecé aquí en el Betis Extremeño, un equipo que me dejó un gran cariño y le tengo un gran cariño. Luego pasamos al Atlético, con el Betis llegamos a jugar un ascenso de tercera división, pero aquel año el Badajoz descendió de segunda a tercera, y como éramos filiales no pudimos ascender. Luego pasamos al Atlético Badajoz, después al Llerenense, después al Olivenza, después al Racing Club de Badajoz y últimamente en el Carema. Ha sido un ramillete de equipos, pero de equipos de los punteros. Tu tiempo que dedicas a tus amigos, a la ciudad, a pasear y a disfrutar lo que antes era tu trabajo y que hoy en día es tu hobby. Pues bueno, pues tengo una peña de amigos, los cuales nos juntamos, habitualmente nos juntamos todos los meses, nos queremos como si fuéramos de familia, porque nos conocemos hace más de 60 años, y nos vemos, nos abrazamos, nos besamos, sin mariconeos de ninguna clase, y nos juntamos todos los meses una vez a convivir y a hablar. Lo que no puedo hacer con mis hijos, pues ahora lo hago con mis nietos, ¿no? O sea, disfrutar de ellos, ¿no? Él es un amante de la familia y efectivamente en su tiempo, ahora parte de su tiempo como jubilado, pues disfruta de sus nietos. Y hemos entrevistado o hemos pasado un rato con un personaje de la ciudad de Badajoz. A estas personas que era conocedor de su profesión como taxista. Taxista, encantado. Taxista honrado. Taxista conocedor de su ciudad. Taxista emprendedor. Aquí tienes estas cámaras para que te dirijas a tus ciudadanos, a los compañeros, a los amigos de Badajoz. Pues sí, pues muchas gracias por todo lo que la ciudad me ha dado, y verdaderamente creo que he sido un tío correcto, y la prueba está de que las personas que me conocen pueden hablar de mí lo que yo no puedo decir, no debo de decir. Así que verdaderamente me encuentro encantado de vivir aquí en mi ciudad y compartir con todo el bienestar que nos ha dado la propia vida. Que sigas disfrutando de esa jubilación tan merecida que has tenido en tu vida laboral, y ahora disfrutando de tus nietos, de tus hijos y de tu familia, que te veamos con frecuencia, disfrutar también de estas calles que tanto alegría y tantos suspiros a veces te han dado, como fue tu Badajoz, tus taxis y tus paradas de taxi. Antonio, a seguir disfrutando de la vida. Tiene una luz Badajoz en las tardes azules de brisa y ensueño, con bellas puestas de sol que nos llenan el alma de orgullo extremeño. Y Guadiana va al mar, arrullando los versos de Manuel Pacheco, que entre sus aguas anclaba una tarde encantada su amor por Badajoz.